puede decir del libro de Ocarina es que es una muestra de erudición, sin lugar a dudas, ¿no? Bien diría que es un libro necesario porque es un libro que nos dice mucho de por qué somos lo que somos, ¿no? Por ejemplo, este libro nos permite comprender por qué en ciertas regiones del país son más frecuentes ciertos cultivos y por lo tanto ciertos platos. Entonces, en ese sentido, yo creo que es un libro que es un material de estudio que debería ser por lo menos utilizado en las facultades de agronomía. A mí me parece que lo mejor que yo les puedo ofrecer es un corto recorrido por el libro, tal vez mostrándoles las cosas que me han agradado más, y esto como una invitación a leerlo, ¿no? Entonces, fíjense que el libro comienza con un preámbulo donde reconocemos claramente la voz que tanto conocemos de Ocarina, ¿no? Y aquí Ocarina nos habla de la importancia de este tema de una forma que nadie puede hacer mejor que ella, así que yo ni siquiera lo voy a intentar. El siguiente capítulo es un capítulo que tiene un nombre muy apropiado y que se llama La visión del más antiguo pasado, donde Ocarina nos presenta la flora y la fauna original de este territorio que nosotros ahora conocemos como Venezuela, cómo este territorio fue poblado, cómo estos pobladores interactuaron con esta flora y esta fauna, y además cómo de esto surgieron las primeras agriculturas. Entonces, aquí nosotros entendemos claramente la formación de unos ejes geográficos que nos explican por qué estos cultivos de los cuales les hablaba son más comunes en ciertas zonas. Y esto es extremadamente interesante y está tan bien presentado que uno se queda como, wow, ¿cómo no se me ha ocurrido esto antes, ¿no? Ahora, este es un capítulo muy corto. Es un capítulo que paradójicamente, a pesar de que habla del pasado más remoto, utiliza un lenguaje muy actual, que de hecho es en gran medida un lenguaje científico. Sin embargo, para mí, Ocarina, el primer capítulo del libro es el siguiente, porque este es un capítulo en el cual encontramos por primera vez el tono del libro, ¿no? Y este tono es que aparecen unos textos que son en gran medida históricos y bueno, y Ocarina elabora comentarios sobre estos textos que nos hacen comprenderlos mejor, ¿no? Entonces, yo cuando pienso en ese primer capítulo, yo no puedo dejar de recordar ese maravilloso libro que se llama Los hombres del maíz. Porque si lo han leído, tal vez recuerden que son un conjunto de narraciones, un conjunto de cuentos, ¿no? Donde el primer cuento funciona en un mundo mítico, alucinado, que es muy diferente al tono que tienen los siguientes cuentos. Y les digo esto porque en ese capítulo del cual estoy hablando, Ocarina nos presenta un conjunto amplio de mitos indígenas y ella nos advierte, nos orienta sobre la forma en la cual, una forma apropiada para sumergirnos en ese mundo, porque en estos mitos el tiempo y el espacio se doblan, se entremezclan y en realidad es un sinsentido intentar hacer una reconstrucción lineal de estos mitos, ¿no? Como nos sugiere Ocarina, es mejor sumergirnos en estos mundos alucinados tal cual como se presentan, ¿no? Entonces, este conjunto de mitos tienen varios temas en común. Uno particular que me llamó la atención es la sombra del hambre. Y esto no es como un peligro inmediato, sino más bien es como la memoria de un pasado que no se debe olvidar, y yo creo que esa es la función que tiene, ¿no? Ahora, es interesante, bueno, yo encuentro muy interesante cómo se venció esta hambre. Y esta hambre se venció con la invención del conuco, y esto me parece a mí completamente maravilloso, la verdad sea dicha.
Entonces, en muchos de estos relatos sobre la invención de la agricultura, se habla del árbol de la vida, de cómo se taló este árbol de la vida. De hecho, dependiendo del pueblo indígena, todavía se consigue, digamos, los restos de este árbol. Por ejemplo, para los Pemones el Roraima, como de los frutos de este árbol de la vida surge toda aquella biodiversidad de la cual nosotros nos alimentamos, es decir, la agrobiodiversidad. Sin embargo, a mí el que más me conmovió, el que más me gustó con mucho, es el Barí, porque en el origen de la agricultura y el origen de los seres humanos está relacionado a la piña, y lo encuentro maravilloso. En particular, a múltiples intentos de conseguir la piña más sabrosa posible, y bueno, extraordinario, ¿no? Pero yo, que soy ecólogo matemático, que he trabajado toda mi vida en agricultura, no puedo dejar de reconocer cosas particulares ahí. Por ejemplo, yo no puedo dejar de ver ahí la selección artificial y cómo esta conduce a la domesticación, es decir, a ese proceso gradual en el cual la reproducción de una especie, en este caso la piña, pasa a depender cada vez más del ser humano, pero de la misma manera el ser humano pasa a depender cada vez más de en este caso de la piña. Es decir, esto es el origen de esa forma de cultura que nosotros llamamos agricultura. Entonces, bueno, el siguiente, este es un capítulo importante, ¿no? Pero el siguiente capítulo, tal vez es el capítulo más importante, es sin lugar a dudas el capítulo más largo del libro, podríamos decir, el tuétano del libro. Ahora, en este capítulo cambia la voz, porque ahora hablan los cronistas, ¿no? Y entonces, la verdad sea dicha, esta es una voz que nos es mucho más cercana. No tiene sentido esconderlo, aunque es algo como para reflexionar, ¿no? Aquí también está presente la sombra del hambre, pero ya no como algo asociado a un pasado mítico, sino como algo real que nos acecha a la vuelta de la esquina. Y paradójicamente, ¿cómo se salvaron del hambre? Bueno, se salvaron del hambre a través del conocimiento indígena, precisamente del conuco. Yo digo paradójicamente porque en muchos de estos relatos se aprecia claramente un desdén, un desprecio por esta otra cultura que ellos sin duda consideran inferior, un desdén por unos alimentos que en muchos casos son considerados asquerosos, que son siempre comparados con desventaja con los alimentos europeos. Y la verdad que yo encuentro esto triste, porque uno puede pensar en una chicha como una mala cerveza, uno puede pensar en un casabe como en un pan inferior, pero, o sea, eso es tanto como pretender describir una piña como una manzana demasiado dulce. Es algo que no tiene sentido. Entonces, fíjense que yo siento que esto les impide deleitarse con la extraordinaria biodiversidad que se estaban encontrando, pero además les impide maravillarse con cosas tan extraordinarias como la tecnología que conduce a la elaboración del casabe, que ellos mismos reconocen que en el libro sale, que es un alimento que dura en buen estado 6 meses, incluso 1 año, esto en el trópico. Bueno, miren, en este capítulo Ocarina nos presenta muchas crónicas y muchos cronistas. Mi favorito, que conocí en el libro, es Juan de Castellanos, por varias razones, pero yo creo que sobre todo porque Ocarina nos presenta sus rimas, y yo les aseguro que cuando las lean se les va a dibujar una sonrisa, sin lugar a dudas. Bueno, si bien Castellano es mi favorito, yo creo que hay que decir que Galeotto 6 es fundamental, ¿no? Yo creo que en él no se aprecia esa mirada de desprecio. Yo más bien encuentro
que está maravillado, ¿no? Y creo que por eso hace esas descripciones tan detalladas y minuciosas, por ejemplo, sobre el casabe. Entonces, aquí Ocarina nos presenta muchos de estas crónicas. Comienza precisamente por la cosecha de la yuca. Y aquí Ocarina toma una decisión que yo agradezco, porque uno podría pensar, lo natural sería que después de la cosecha ella siguiera a la elaboración del casabe. Sin embargo, ella nos presenta luego textos de Sei sobre la siembra de la yuca, ¿no? Y entonces ustedes dirán, bueno, pero esto tal vez no tiene mucho sentido. Sí tiene mucho sentido, porque la yuca se propaga por esquejes, es decir, por partes del tallo, ¿no? Y estas se escogen justamente después de la cosecha, es decir, es lo que viene naturalmente. Y aquí se presenta una descripción que es tan detallada que yo creo que cualquier persona que la siga al pie de la letra pudiera sembrar yuca con éxito, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me llama realmente la atención es que ahí él nos dice que la forma en la cual siembran la yuca es con algo que se llama camas elevadas, es una técnica agrícola, ¿no? Sin embargo, esa no es la técnica que se utiliza usualmente hoy en día para sembrar yuca en los conucos, pero sí es la técnica que utilizaban los taínos, por ejemplo, en lo que es hoy Puerto Rico, para sembrar. Y de hecho, la palabra conuco es una voz taíno, y es una voz taíno que se utilizaba específicamente para ese tipo de agricultura. Con esto lo que les quiero decir es que en este libro nosotros encontramos explicaciones que nos permiten comprender palabras, instrumentos que nosotros utilizamos cotidianamente. Perfecto. Bueno, luego sigue una descripción muy detallada de la elaboración del casabe, también de la hallaquita de hoja, también por supuesto de la arepa. Se habla de maíz, se habla de variedades del maíz, se habla del maíz cariaco, también se habla de un maíz de Yucatán. Los cronistas coinciden en la superioridad del cariaco. Además, es interesante que tan temprano exista en Venezuela un maíz que llaman de Yucatán, lo que nos habla de comercio, de intercambio, ya en esa época tan remota. Y yo diría que lo más importante de este capítulo, que como les digo es el tuétano de este libro, en mi opinión, es que nosotros encontramos en estas crónicas una cantidad de nombres y de objetos que son de uso cotidiano para nosotros. Y esto nos habla claramente de la profunda que son nuestras raíces agrícolas y gastronómicas. Bueno, ya para ir terminando, porque Ocarina me pidió que fuera breve, a continuación en el libro se encuentra un conjunto de capítulos que son muy cortos, que yo considero que es una decisión acertada de Ocarina. Estos son capítulos perfectos para las personas que tienen un interés particular. Es decir, hay capítulos sobre platos, hay capítulos sobre la elaboración de ciertos alimentos, incluso hay capítulos sobre herramientas agrícolas, pero también sobre los elementos que nosotros podríamos llamar la vajilla ancestral, ¿no? Y bueno, ya finalmente en el epílogo, Ocarina nos agarra de las manos y nos lleva de ese pasado profundo y nos muestra cómo nuestra gastronomía, gracias a la migración, a partir de esas raíces tan profundas, hoy en día se encuentra en todo el planeta. Entonces, para terminar, tal vez lo más importante, bueno, miren, este es un libro amigable, fácil de leer y tal vez, o sin lugar a dudas, esto es lo mejor que uno puede decir de un libro que está bien escrito. Bueno, gracias y los invito a que lo lean.